Ya funciona. Pero para muestra los demás para que nos escuchen, aunque sea de manera obligatoria. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este día tan complicado y pues bueno, sabemos que la ciudad es todo un caos, de repente es un pulpo con el que de repente hay que luchar para poder llegar a los lugares. Además la hora pues no es muy amigable para la gente que trabaja, agradecemos mucho su presencia. Estamos en la presentación del libro Los Mil Ojos de la Selva, que es de un autor joven y muy guapo llamado Omar Delgado, mismo que tiene ante sus ojos. Vamos a hacerlo solo, vamos a platicar un poco del contenido del libro, pero también vamos a platicar un poco de historia de México, vamos a platicar un poco de Belén de los 41, vamos a hablar un poco también de lo que es mitología maya y pues de lo que vaya saliendo. Entonces, ¿quiénes somos los que estamos aquí? Bueno, es mi amigo Armando Saldaña, que yo le pediría que se presentara el mismo. Él es autor, es escritor. También su fuerte es la ciencia ficción, la ficción especulativa, y nosotros compartimos un cierto vicio. No piensen mal, no es el alcohol, no es la droga, es el gusto por la historia de México y su ficcionalización. Él tiene un libro que yo tuve el honor de presentar hace unos meses llamado Érase una vez en México, donde justamente juega con diversas figuras de la historia de México, como Vicente Riva Palacio, como Sor Juana Inés de la Cruz, como Alejandro Humboldt, que los pone a jugar en diversas historias donde destaca lo sobrenatural, donde destaca este lado oscuro, este lado desconocido de la historia nacional, en donde habitan trasgos, en donde habitan fantasmas, en donde habitan entidades que también mueven los hilos de la historia. Entonces, voy a cederle la palabra a mi querido Armando para que se presente el mismo y para que hable también un poco, para que podamos hacer una charla. Más que presentación, pues es una charla entre amigos. Y pues bueno, Armando, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. De nuevo, estoy de acuerdo contigo. Creo que nuestros libros, nuestros últimos dos libros son hermanos de alguna manera, como que jugamos con la historia de México a nuestra manera muy particular. A ver, muy particular. Ahí está. Ya. Bueno. De nuevo, me parece que en efecto nuestros libros están hermanados de alguna manera. Y yo, de hecho, precisamente por eso estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí en la presentación del libro de mi amigo Omar, que además ganador del premio Bellas Artes a Mejor Novela José Rubén Romero, no cualquier premio, un premio nacional, un premio importante. Y bueno, es el premio del año pasado, del 2024, apenas salió el libro, apenas se publicó, pero bueno, si ustedes conocen pues, los premios nacionales, no importa si son importantes o no tan importantes, hay veces que aun cuando ganas, te pagan el premio, el libro no necesariamente te lo publican. Nos han ocurrido a varios amigos mutuos por desgracia, y si acaso lo llegan a publicar, pues lo tienen tampado en algún almacén, en algún lugar. Es decir, es casi imposible que uno consiga el libro ganador de un premio nacional. Entonces, pues caramba, qué bueno que se pudo con Nitro Press. Vaya, a mí no me sorprende que mi amigo Omar haya ganado el premio Bellas Artes a Mejor Novela. No creo que a nadie de los que están aquí que conocen y han leído a Omar les pueda sorprender, que los pille por sorpresa, pero lo que sí creo que nos puede asombrar es que lo haya ganado, es que lo haya logrado con una novela que esencialmente es de género. Aquí en México, como ustedes sabrán, por desgracia, los géneros, y con géneros me refiero terror, fantasía, ciencia ficción, inclusive policíaco, que policíaco sí vende en México, me consta, por las razones equivocadas si quieren, pero sí vende. Aquí muchas veces nos lo tachan como no verdadera literatura, en el mejor de los casos como escapismo, para gente que apenas sabe leer. Es casi lo mismo si te agarran en el metro leyendo un cómic que un libro de fantasía. Es decir, está mal visto por muchas personas, no tan mal como hace 20 años cuando empezamos a escribir, a publicar, me parece, pero todavía creo que no estamos donde deberíamos estar.
Entonces creo yo que el hecho que hayas ganado el premio José Rubén Romero es una indicación, es un paso en la dirección correcta. Lo digo porque yo en efecto también escribo género, entonces quiero pensar que vamos al lugar que yo desearía que estuviéramos, porque, a ver, esta es una novela que se podría calificar como histórica. Creo que ningún profesor de historia puede venir y leer este libro y decir, no, así no fue, no pasó esto, no. Aquí no estás contradiciendo absolutamente nada. No es lo que llamarían historia alterna a los anglosajones, es lo que llamarían precisamente historia secreta. Es decir, no estás en el multiverso, no estás en otro universo, en una historia paralela, sino que, a ver, por ejemplo, ¿sabes lo que hizo dónde estaba don Benito Juárez el 1 de marzo de tal año y dónde estaba el 30 de abril? Pero entonces 60 días, no sé dónde caramba estaba don Benito Juárez. Benito Juárez estaba haciendo lo que sea, no sabemos qué. ¿Por qué? Pues porque hay lagunas. Entonces 60 días no hizo nada históricamente importante. Entonces por eso podemos tranquilamente colocar nuestro relato, nuestra historia en ese lapso, en esa laguna de 60 días, y no estás contradiciendo la historia oficial, simplemente estás añadiendo algo, que es lo que haces aquí en este momento, con este libro. Ahora, yo por supuesto aplaudo, ojalá hubiera más gente para escuchar esto, aplaudo que en efecto utilizan la historia de México, porque tenemos varios amigos, varios escritores que escriben cuento o novela histórica, pero no lo ponen en México, o sea, lo ponen en la Londres victoriano, en la Venecia de Marco Polo, yo qué sé, donde sea menos en México. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntarle a estos autores, ¿no? Ya es cuestión de cada quien personal. Aquí en México, a veces ustedes saben, pecamos de baja autoestima. Se me hace que a mí, que estos escritores, amigos nuestros de nuevo, a lo mejor piensan, mi cuento va a ser mejor o va a ser mejor recibido si en vez de ponerlo aquí en CDMX lo pongo en las calles de París en los años 20 con Picasso y con Hemingway echándose un café, un ajenjo en Montmartre, no sé. Y yo estoy harto de esa actitud, de ese prejuicio. Entonces yo aplaudo que tú, pero yo sé que tú eres un enamorado de la historia de México, yo sé que tú constantemente agarras cualquier excusa para poner tus historias fantásticas o realistas o policíacas en nuestra propia historia, que creo que es algo que deberíamos ser más, ¿no? O sea, por supuesto no estoy diciendo que somos los únicos, pero sí por desgracia creo que somos los menos, ¿no? Me parece que si algo goza México es de una historia pletórica de eventos, pero inverosímiles inclusive, ¿no? Que cualquier escritor podría explotar. No tiene que ser necesariamente novela fantástica, pero caramba, creo que sería muy sencillo hacerlo. Estamos poblados de este elenco enorme de personajes tan excéntricos que cualquier escritor podría explotarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, de nuevo, qué bueno que tú te atreviste a hacerlo, tú sin ningún miedo lo lograste y lo hiciste. Cuando me refiero a que esta es una novela histórica, a lo que me refiero en específico, tú agarras dos eventos históricos que ocurren específicamente en 1901. Uno es el famoso baile de los 41, bueno, famoso entre comillas eufemísticamente. Hubo una película que habrán visto en Netflix hace unos cuantos años, el baile de los 41, creo que salió en pandemia, ¿no? Más o menos. Así es, justamente salió, creo que en 2021, algo así. 2021, la pueden ver en Netflix sin ningún problema, que creo que hace un buen trabajo de reproducir ese momento, pero en realidad no es un momento del que te enseñan en la escuelita, no está en los libros de la SEP, quizá por motivos obvios, ¿no? Esencialmente eran estos 40, 41, 42, no queda claro, hombres homosexuales que hacen este baile, privado por supuesto en la colonia tabacalera me parece. La mitad iban de traje, vestidos de hombre, y la mitad iban de vestidos de mujer. Y les cae la policía, les cae la redada. Y la razón por la que se convierte en un verdadero escándalo es porque varios de los presentes pues eran de familias de abolengo, de apellidos ilustres que ustedes reconocerán inmediatamente, incluyendo, por supuesto, el yerno de don Porfirio, mi general don Porfirio, que famosamente de ahí viene la anécdota, ¿no? Supuestamente cuando el jefe policial los arresta y le lleva la lista de los 42 o 40, el número que sea, don Porfirio, pues ve, caray, tacha un nombre, el de su yerno, por supuesto. No, pues yo veo 41, ¿cómo que 42? Y por supuesto el jefe policial, no, pues, claro que sí, patrón, pues que se lo va a hacer, ¿no? Por supuesto, conté mal. Pero por supuesto, pues aritmética básica. Si era el mismo número de gente vestida de hombres y gente vestida de mujeres, pues no puede ser 41, no puede ser un número, no. Por lógica tenía que ser 40 o 42. Pero bueno, fue un gran escándalo en su época
y juntas, tú relacionas esto perdón, con otro evento que en teoría tendría que ser mejor conocido hoy en día, pero no lo es por razones inexplicables, que es la guerra de las castas en Yucatán, en la península de Yucatán, que de nuevo fue una guerra que duró medio siglo, por amor a Dios, 50 años, una guerra feroz, de guerra de guerrillas. Yo estoy seguro que mucha gente que va a estos maravillosos lugares turísticos que tenemos, Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Xel-Há, Playa Paraíso, no sé, ni enterados que unos cuantos metros de aquí a donde está el Anaquel 120, se estaban matando. Y durante, de nuevo, 50 años. No fue una trifulca X, fue un verdadero conflicto tremendo, ¿no? Pero bueno, el punto es, yo ya te voy a dar la palabra, porque asumo que la gente viene a escucharte a ti, no a mí, pero mi pregunta, como buen escritor, era, ¿por qué específicamente escogiste ese periodo histórico? Porque uno pensaría, digamos, otro escritor quizá agarraría un incidente histórico mejor conocido, ya sea porque la investigación o la documentación que tienes que hacer es más sencilla, obviamente, o quizás asumiendo que el lector, como ya conoce ese periodo histórico, pues a lo mejor le va a traer, claro, puede ayudar a las horas de la venta, ¿no? Pero no, tú agarras estos dos incidentes relativamente oscuros, no tan conocidos hoy en día, y tú decidiste, aquí voy a agarrar esto como telón histórico para mi novela, ¿por qué esos dos momentos? Bueno, mira, en primer lugar, muchas gracias, Armando, por tu muy generosa lectura, como siempre. Bueno, ahora ya contestando la pregunta, que fueron varias muy interesantes las que planteas. Bueno, ¿por qué esto? En primer lugar, porque yo he tenido la oportunidad, la muy generosa oportunidad, muy buena, de ir a Yucatán. Y pues bueno, yo estoy enamorado de la cultura yucateca, o sea, de la gente, de la cultura, de la sociedad yucateca. Y además de que es un lugar precioso con gente muy, muy cálida, también vamos, desde el punto de vista sociológico, es muy interesante porque Yucatán no se parece en nada a ninguna otra región de México. O sea, Yucatán en realidad es más parecida a Nueva Orleans, Mérida es más parecida a Nueva Orleans o a La Habana que a cualquier ciudad de México, incluyendo Campeche, que es relativamente su ciudad hermana. Bueno, pero hermanas así como Caín y Abel, porque hay una cuestión histórica, una rivalidad histórica, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, porque, como sabemos, Yucatán fue habitada durante el clásico y el posclásico por grupos mayas, que bueno, se habla de una cultura maya en extenso, como la hubo en Mesoamérica, como una cultura zapoteca, o como por ejemplo el imperio de la Triple Alianza, que era el imperio mexica. Pero en realidad en la península de Yucatán la cultura maya no era una cultura unitaria, eran ciudades-estado. O sea, eran ciudades independientes que compartían obviamente un idioma, que compartían una religión y que compartían una serie de creencias, pero que estaban en constante conflicto entre sí. No voy a hablar mucho porque no es el asunto, ¿no? Pero esta manera de vivir configura hasta en la actualidad cómo son las relaciones entre los distintos pueblos en la península. Y sobre todo también configura mucho de lo que son las creencias que hay. O sea, escojo Yucatán por dos razones. Uno, por la mitología que tiene, que es una mitología vastísima, es una mitología también muy rica, llena de personajes oscuros, llena de personas, de criaturas de la noche. La noche es un lugar muy inhóspito para el indígena maya, porque está plagado de fantasmas y plagado de monstruos, y algunos verdaderamente atroces. Por ejemplo, hay uno que es el huachivo, que es lo que para nosotros sería un nahual, el huanchic, que es un gigante con los pies rotados, que aplasta a los trasnochadores. Está por supuesto la xicabay, la engañadora, que se llevan los borrachos y les hacen cositas muy malas y después ya se los lleva a donde tienen que llevarlo. Estos dioses atroces, por ejemplo, el Xibalbá, del reino del infierno, ¿no? Del Huanchic, el señor podrido, Ishtar, la diosa de los ahorcamientos. Pero entre todos destaca el que, bueno, es uno de los grandes personajes de la novela, que es el Cacasbal. El Cacasbal originalmente es un demonio de la mitología griega, maya.
que es un demonio que lo describe de una manera pues muy fantasmal, pero al mismo tiempo muy grotesca. Lo describen como una masa gigante llena de testículos de mono, llena de fauces, llena de ojos, que va caminando por la noche y que atrapa a los trasnochadores, que tiene la característica sádica de que después de devorar y después de matar a sus víctimas, va y pone los huesos en la puerta de la choza de la familia. ¿Para qué? Para compartir este horror de pues obviamente es su modo de vida, es su modo de vivir. Si se fijan, de alguna manera Cacasbal y todos estos antiguos mitos mayas, pues hablan de alguna manera son alegoría, pues de asesinos humanos, ¿no? O de ritos ancestrales, o de grupos sanguinarios, y esa era la manera que tenían los mayas, a partir de una alegoría de estas criaturas, para explicarse el mal. De hecho, Cacasbal era el más perverso de todos los seres de la mitología maya. Cacasbal significa 2 veces perverso, porque era la manera que ellos tenían de representar algo, a una maldad que estaba más allá de toda comprensión cósmica. El maya, la mitología maya, como cualquier mitología politeísta, pues tenía dioses buenos y dioses malos, dioses de la destrucción y dioses de la creación. Y además los dioses tenían su dualidad, ¿no? Por ejemplo, Chak tenía su lado destructor, y por ejemplo, les decía Oshik, el descarnado, el podrido, tenía su lado positivo. El Cacasbal era el reverso de todos ellos, no era lo perverso de lo perverso, el caos primigenio del universo. Entonces, por eso fue que me inscribí dentro de esta novela. Lo segundo es la guerra de castas. Como tú bien dices, Armando, la guerra de castas es una guerra racial que ocurre en Yucatán, y que es una guerra que dura medio siglo, o sea, que inicia a partir justamente de la independencia. Bueno, o sea, vamos, les voy a explicar así muy rápido, porque, pues para comprender, o sea, porque es necesario como verlo. Mi amigo Mario es maestro de escuela, como se pueden dar cuenta, soy maestro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la guerra de castas? ¿Qué es lo que pasa en 1848? Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México pierde la mitad del territorio. Y en este momento en Yucatán, que era parte de México, dicen, pues yo también quiero ser independiente. Declaran la independencia, le declaran la guerra a México Central, y entonces le dicen a los grupos mayas, oye, mira, nos vamos a ir a la guerra ¿cómo se llama? Para la independencia. Y los mayas dicen, bueno, pues qué padre, pero que me va a tocar. Entonces, lo que son los criollos, el gobierno blanco de Mérida, el gobierno blanco de la península, dice, bueno, te voy a dar 3 cosas. 1, te voy a dar el derecho de tener armas de fuego, cosa que no tenían los grupos mayas. Lo segundo que les dijeron es, te voy a otorgar el derecho de monte. Este es un derecho que tiene mucho que ver con la manera en cómo se cultiva en la península de Yucatán. La península de Yucatán, geográficamente hablando y geológicamente hablando, hagan de cuenta, es como un gran comal de piedra laja, con una muy pequeña capa de tierra cultivable. Entonces, cuando una comunidad quiere hacer su cosecha, su siembra de maíz con frijol, que son los cultivos básicos de la cultura mesoamericana, pues la tierra se agota de manera muy rápida, en 2 o 3 años. El derecho de monte significaba que las comunidades tenían el derecho de ir rotando en diferentes áreas de la selva, obviamente devastándola, obviamente preparándola, pues obviamente para seguir teniendo su cosecha. El gobierno de los meridianos dice, ok, te doy el derecho de monte. Y el tercero fue la extensión del diezmo, que la iglesia los tenía jodidos a los pobres grupos mayas, ¿no? Ganan la guerra, hacen ganan su independencia, y entonces les dicen los blancos, oye, mayitas, ya ganamos, qué padre, ahora regresen las armas de fuego. Y entonces los mayas dicen, que te la regrese tu chingada madre.
Entonces ahí es donde comienza el levantamiento armado, el levantamiento maya. Ahora, como bien dijo Armando, este levantamiento dura 50 años y tuvo como consecuencia que durante casi medio siglo la parte oriental de la península estuviera totalmente bajo control maya. O sea, no podía pasar nadie, ningún blanco, ningún mexicano pasando Valladolid, o sea, que es más o menos como la mitad de la península. Y entonces esto se dio en una verdadera república maya, en un verdadero territorio gobernado por indígenas, que tenían sus propios tratados comerciales con Jamaica, con Belice, que tenía su propio sistema de gobierno, que tenía su propia religión. Y entonces, pues bueno, así pasaron 50 años, hasta que en 1901, como bien dijo Armando, don Porfirio Díaz, que era muy afecto al orden, dice, pues ya estuvo, ya estamos hasta la madre de esto, ¿no? Vamos a pacificar a esos indios. Y entonces manda a uno de sus generales más sanguinarios, Ignacio Bravo, a terminar la guerra de castas. Cosa que ocurre con la toma de Chichen Santa Cruz, actualmente en la ciudad de Carrillo Puerto, el día 5 de mayo de 1901. Obviamente esa toma, pues más que toma, fue una masacre de parte del ejército de Porfirio Díaz para los grupos mayas, y finalmente con esto retoma el control de la región. Todo esto que les cuento es conocido como la Guerra de Castas, como un episodio conocido como la Guerra de Castas, y casi no es conocido ni por la historia en general de México, ni por la historia regional de los yucatecos. De hecho, para ellos es un tema un poco incómodo, porque justamente pues tiene que ver con estas ansias de independencia que siempre ha tenido y aún tiene la región, con también esta rivalidad que nace con Campeche, porque Campeche, cuando le dicen pues vámonos a la independencia, dice no, yo no jalo, yo estoy muy feliz siendo mexicano, y de ahí se sintieron traicionados. Y bueno, pues esa es el contexto histórico de este episodio no tan conocido. Y por último, como bien lo refirió Armando, el baile de los 41. ¿Por qué es relevante el baile de los 41? Porque cuando estas personas, pues obviamente son detenidas, son vejadas, o sea, a las personas, de estos participantes del baile, obviamente a las que tenían dinero, a las que tenían influencias, pues las dejaron salir por la puerta de atrás. Pero a las que no, pues las dejaron, ¿cómo se llama? Pues las torturaron, las humillaron, y como escarnio las mandaron como leva en el ejército a la guerra de castas en Yucatán. Entonces, varias de estas personas que estuvieron en el baile de los 41 terminaron en Yucatán. Y justamente los personajes protagonistas de esta historia son personajes ficticios, pero que estuvieron en ese baile y que tienen un papel muy relevante en la lucha tanto con el fin de la guerra de castas, como con la confrontación con este antiguo demonio Cacasbal, que es de alguna manera el que con su influencia ha exacerbado los ánimos de guerra, ha hecho la guerra mucho más sangrienta de lo que ya era, y pues la que está esperando la primera oportunidad para salir de esta selva que al mismo tiempo es su prisión. Sí, en efecto, yo encuentro muy ingenioso cómo ligas precisamente el hecho de que de alguna manera esta guerra no se podía concluir, no se podía ganar, y cómo en efecto la ganan en mayo de 1901, porque aquí en cierta forma lo estás explicando. Hay una razón sobrenatural por la que los ejércitos tan superiores numéricamente y tecnológicamente de don Porfirio Díaz no podían sofocar esta maldita rebelión de los mayas. Porque el Cacasbal lo está apoyando de alguna manera en esta jungla inexpugnable que se convierte en una especie de fortaleza. Y cuando en efecto, a través de los eventos de esta novela, se logra de alguna manera derrotar al Cacasbal, en ese momento finalmente termina la guerra. Me parece que es una manera muy ingeniosa de explicar algo que, como tú bien mencionas, a ver, yo quizá entiendo por qué hoy en día no es tan conocido el baile de los 41, aparte de la anécdota morbosa, pero uno pensaría que por qué no te decían en la escuelita lo de la guerra de las castas. O sea, que entiendo el problema que tienen allá, el problema local de que, bueno,
querían ser casi como Texas, ¿no? Independizarse de México, y no lo lograron eventualmente, pues sí, problemático para ellos. Pero ¿por qué aquí en la educación de la SEP no te enseñan constantemente, no nada más la mención, sino que los detalles de la guerra de las castas, ¿no? Pero en efecto es un tema casi tabú por alguna razón. Entonces yo aplaudo que lo desentierres de alguna manera, porque en efecto, como mencionas, utilizas la mitología maya, los demonios, los monstruos, los dioses maya, que ya tan solo por eso se vuelve interesante, se vuelve fresco el libro, ¿no? No sé ustedes, pero yo estoy hasta aquí de películas de mitología griega, mitología romana, que esencialmente la mía son con otros nombres, mitología nórdica ahora por las películas de Marvel, o sea, como que ya, ¿no? Ya chale de alguna manera, mientras que si utilizas el Cacasbal, seguramente alguien lo leerá y aunque sea se va a meter a investigar nada más porque lo leyó en tu librito, aunque sea en la página de Wikipedia, ¿no? Pero bueno, ya con eso ya de alguna manera el libro, que suena muy pedante, ¿no? Pero si el libro, además de entretener, de distraerte un par de horas, de hacer que te olvides de los problemas de la vida diaria, la renta, o lo que hay que pagar la tarjeta, o la mujer ya no me habla, etcétera, etcétera, siempre hay algo. Pero si además de eso logra, caramba, aunque suene pedante, logra enseñar algo, motiva al lector para que, estas locuras que está escribiendo Omar Delgado, el Cacasbal, ¿qué es eso? Bueno, que se meta a averiguar qué es eso, ¿no? De alguna manera, el baile de los 41, ¿habrá pasado en serio? Mucha gente seguramente no había visto la película y no sabe de qué estamos hablando. Bueno, ya sirve el libro para algo, ¿no? De alguna manera, creo que sí tiene ese propósito, que me lleva al siguiente punto. Mi otra pregunta que te quería hacer era un poco más técnica. Supongo que como lector a lo mejor esto no les interesa tanto, pero como escritor, yo estaba leyendo el libro y quedé maravillado de lo bien que embonaban todas las partes, y me quedé con la duda, si tú desde el principio querías relacionar a los ninfos del baile de los 41 con esta historia. Lo menciono porque obviamente ustedes lo sabrán, en las culturas nativas, no solo en México sino en todo el mundo, las personas transexuales, lo que eran los travestis en ese momento, pues son muy estimadas, se les tiene muy alta estima, a diferencia de nuestra cultura occidental. Allá se les estima mucho, incluso se les teme. ¿Por qué? Porque de alguna manera encarnan la dualidad, el hombre y la mujer en un solo cuerpo. Y menciono todo esto porque precisamente para derrotar al Cacasbal, que como su nombre nos lo está diciendo es el 2 veces maligno o algo así, o doblemente maligno, etc., pues tiene que ser alguien, hombre y mujer, para que lo pueda enfrentar. Entonces yo andaba, entre que estaba disfrutando la historia, estaba pensando también como buen escritor, caray, o sea, qué ingenioso. O sea, esto lo tenías tú desde un principio, o más bien estabas escribiendo la historia y en algún momento pues necesito un personaje transexual de alguna manera para que tenga más sentido esto. No sé si ya desde el principio literalmente ya tenía esta idea, porque yo conozco una amiga, de hecho tú también la conoces, luego te menciono quién, que no empieza a escribir una novela hasta que tiene todo en la cabeza. No un cuento, una novela de 300 páginas, no empieza a escribir una sola palabra hasta que tiene todo en la cabeza. O sea, me rebaso a mí eso, ¿no? Yo empiezo a escribir el último capítulo del medio y luego ahí me voy inventando todo, que voy a estar esperándome. Pero no sé si tú eres escritor tan disciplinado como ella, y ya tienes la idea de utilizar a los transexuales del baile de los 41 para enfrentar precisamente este dios mitológico de 2 cabezas. Fíjate, bueno, en primer lugar, yo como escritor, yo no soy tan disciplinado como nuestra mutua amiga. Bueno, es que ella además tiene formación científica. Es doctora. Es doctora en medicina, entonces es otra liga que nosotros. Yo lo que tengo es justamente, yo debo tener el principio, el final y más o menos la idea de la trayectoria. Y comienzo a escribir, o sea, pero hay un momento en que para mí siempre le tienes que dar la plasticidad de que hoy, o sea, yo tenía la idea de que iba para acá, pero si de repente funciona para acá, me lo llevo para acá, ¿no? O sea, ya llega un momento en que como escritor la historia te manda y los personajes te mandan. ¿Por qué? Porque los personajes son personas inconscientes que muchas veces comienzan a vivir por sí mismos cuando los comienzas a escribir, y esto no es faramayada ni nada por el estilo, es un proceso que como escritores vivimos. Ahora, yo no soy tan disciplinado en este caso, y por ejemplo en el caso específico de la novela, les comento yo, muy particular manera de escribir es como dibujo. A mí me gustaba mucho dibujar, entonces la primera parte siempre es el boceto.
De segundo, lo segundo siempre es el delineado. El tercero ya es el sombreado. Ya lo cuarto es el color. O sea, a un mismo dibujo le pasas 4 o 5 veces para ir detallando. Para mí una novela es lo mismo. La sacas la primera vez y ese es el boceto a lápiz. Lo vuelves a escribir sobre eso y es el delineado. Y ahí comienzas a sacar cosas, a meter cosas, ahí te comienzas a dar cuenta de que algo falta. El tercero, pues ya comienzas a meterle la poesía, ¿no? Porque lo primero es lo rudimentario, es la obra negra, ya después comienzas a meterle la ebanistería, comienzas a meterle los acabados, que son los tropos poéticos, que son las imágenes ya mucho más elaboradas, mucho más finas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este particular, Armando, y todos los que nos acompañan? Yo tenía una idea y originalmente iba a ser un cuento, o sea, era la guerra de castas con el demonio Cacasval, eso estaba desde el principio, y hay un personaje que se llama Horacio Rendón, que también es muy importante dentro de la novela, que él iba a ser el protagonista. Pero cuando la comienzo a delinear, me doy cuenta que algo falta, porque si no hubiera sido una historia una historia pues funcional, pero no algo que incitara a un diálogo más profundo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues justamente pensar en qué es lo que... Y en ese momento pues ocurre que sale el baile, la del baile de los 41. En ese momento yo también estaba haciendo investigación por mi tesis de doctorado acerca del baile de los 41 y de esta época, y entonces dije, aquí, claro, o sea, ahí de repente ya todo... O sea, la escribiste durante la pandemia. Exactamente. Entonces ya ahí todo el mundo dije, esta es la parte que falta para darle vida, para hacer una alegoría más profunda acerca de, justamente, como tú lo has leído muy bien, pues la naturaleza de la dualidad de las personas transexuales, que entre los pueblos indígenas es muy apreciado. O sea, son personas con mucho poder, que imponen respeto y imponen miedo porque tienen la dualidad, tienen la doble naturaleza dentro de sí. O sea, son personas semidivinas. Por esto, y justamente esta cuestión de meter a estos personajes a combatir a un demonio maya, pues fue lo que finalmente le da la vida que tiene la novela. No, y de hecho, haces algo también que yo también confieso que lo hago, en un impulso compulsivo casi narcisista, metemos escritores como personajes, porque supongo que nos fascinan nuestras propias vidas, entonces tenemos que incluirlos de alguna manera. Mencionas que uno de estos ninfos, antes de que fuera arrestado, era amigo de estos Bernardo Couto, por ejemplo, o Manuel Gutiérrez Nájera, el famoso Duque Job, que son de esta generación del principio del siglo pasado, los primeros modernistas en México, que de hecho como escritores románticos murieron muy jóvenes relativamente, la misma generación de Amado Nervo. Y igual que de la manera que estás desenterrando estos eventos históricos, pues haces lo mismo con ellos, ¿no? Porque a riesgo de sonar un poco payaso, me temo yo que, a menos que seas un lector muy clavado o escritor, supongo que ya la mayoría de la gente no recuerda quién era Bernardo Couto, por desgracia. No sé si recuerdan quién era Manuel Gutiérrez Nájera. Amado Nervo sí, por supuesto, ¿no? Para empezar, tiene un gran nombre para ser escritor. Amado Nervo es inolvidable. Aun si no lo has leído, Amado Nervo es un nombre poético de alguna manera, ¿no? Como de calle de Santa María la Ribera. Por supuesto. Pero por desgracia, Bernardo Couto y Manuel Gutiérrez Nájera como que de alguna manera se han perdido, ¿no? Entre las escrituras del tiempo. Entonces lo que haces precisamente es desenterrarlo, ¿no? Me parece que es lo mismo que yo estaba mencionando con Cacasval. Si alguien, Manuel Gutiérrez, ¿quién? Pues caramba, a lo mejor no todos, pero uno de cada 20 lectores, ¿quién? Se van a meter a buscarlo, y a lo mejor hasta se animan a leer algunos de sus poemas o algunos de sus textos, ¿no? Que caramba, ya salimos ganando de alguna manera. Entonces creo que este libro de alguna manera, a ver, no se me vayan a asustar, no tienen que ser clavados de la historia de México, no tienen que ser lectores clavados del terror o de la fantasía, del horror cósmico, Lovecraftiano, para disfrutar o entender este libro. Creo que aquí hay algo para todos, creo que aquí hay algo para, o sea, hasta los aspectos telenovelescos, ¿no? del personaje de Horacio Rendón que mencionas, que el cronista de la tropa esencialmente, que habría sido un perfecto narrador, un protagonista del cuento, me parece a mí, pues él tiene esta trama de que dejó a su mujer, a su prometida en CDMX para venirse a la guerra básicamente, entonces, y ya luego te salen algunas cosas que no quiero spoilear. Entonces
como que ahí se vuelve interesante, ¿no? Vas conociendo a estos personajes de alguna manera, porque ciertamente es una novela coral, ¿no? No es nada más narrada por parte de los ninfos, que sí, en efecto, a los que arrestaron en el infame baile, no solo me los mandaron a la leva, a la guerra, a que fueran matados básicamente, sino eran los cocineros de la tropa. Tenían que cocinar estas 5 personas, bueno, 4 personas, a todo un batallón, ¿no? El batallón 54, no sé cuántos miles de personas eran, y por supuesto también servían estos pobres muchachos, pues de sexoservidores, ¿no? Cuando la tropa llevaba demasiado tiempo en el conflicto, pues necesitaban de alguna manera desquitar sus necesidades físicas con esta pobre gente, ¿no? Era esencialmente violación institucionalizada por el Estado de don Porfirio Díaz. Entonces, pero bueno, no son ellos los únicos narradores. El mismo Horacio Retón también nos va narrando la trama, y hay otro personaje que también sirve narrador, porque la novela empieza en ciertos momentos es epistolar, es gente escribiendo cartas de vuelta al presidente o a su prometida que está esperando en la ciudad, en teoría, que es el personaje del presbítero, el padre Hilario Alegría, que yo lo menciono porque es un personaje que ya había aparecido en una novela anterior tuya, la de Habsburgo, donde una novela que a mí me encanta, que estoy seguro que algún lector se habrá ofendido por ella, pero básicamente es una institución. Sí, no, por supuesto. Esencialmente mi amigo Omar, pone a don Benito Juárez, San Benito Juárez, como hechicero zapoteca a pelear contra el cadáver reencarnado de Maximiliano de Habsburgo, que también era hechicero de alguna logia masónica europea. Y entonces, por supuesto, a mí me pareció maravillosa la idea, la premisa, la primera vez que escuché de ella. Pero pues no dudo que habrá habido algún lector que ¿cómo te atreves a decir estas barrabasadas de don Benito Juárez, de nuestro presidente ilustre? Que a mí me ha pasado, ¿no? Yo con el de Érase una vez en México, en algún momento menciono que Sor Juana está haciendo exorcismos en el convento de San Jerónimo, y no faltó la lectora, feminista de corazón, ¿cómo se te ocurre hablar de ciertas estupideces de Sor Juana? Bueno, disculpen, por amor a Dios, yo tengo nada más que respeto por Sor Juana, estoy seguro que tú tienes mucho respeto por don Benito Juárez, pero creo que el punto de estas historias es precisamente desmitificar estos personajes monolíticos que nos lo presentan de esta manera, siempre con su cuadro muy serio, y nada más firmando los tratados y acabando las guerras, etcétera, etcétera. No, a ver, caramba, sí hicieron todo eso, pero también eran seres humanos. No creo que estemos desacreditando su persona, el personaje histórico, creo que simplemente lo estamos humanizando de alguna manera. O sea, que a don Benito le gustaba echarse sus habanos en la noche antes de irse a dormir. Pues eso lo hace más entrañable a mí, que otros detalles que me enseña en el libro de la escuelita, que simplemente me pone a dormir. Entonces, la verdad, yo aprecio ese tipo de detalles. Y bueno, ya regresando al punto de esta novela, Hilario Alegría aparece en la novela de Habsburgo y aparece en esta novela. No es el protagonista ni de Habsburgo ni de esta novela, es personaje secundario en ambas, pero personaje importante en ambas, ¿no? Yo me atrevo a decir que es más importante en esta que en la anterior. En la otra está como que de testigo, viendo a don Benito pelear contra el cadáver, el zombie de Maximiliano, pero no hace tanto como en esta, sin meterme en detalles de spoilers, ¿no? Por supuesto, que era mi siguiente pregunta. Yo, como fan de este universo histórico de Omar Delgado, el Omar Verso, que su personaje que le da coherencia de alguna manera es Hilario Alegría, en tu computadora, porque por supuesto todos los escritores tenemos, por cada novela publicada tenemos 10 no publicadas, están en el tintero, bueno, ahora en el disco duro en nuestras computadoras. En tu disco duro, ¿tenemos alguna otra novela, algún otro cuento de Hilario Alegría? ¿Podemos esperar otro? Porque no quiero spoilearlos, pero se presta para otras opciones. Bueno, de hecho, la saga de Hilario Alegría está pensada como una tetralogía, como 4 novelas. O sea, la que leíste de Habsburgo es la segunda. Ahorita estoy escribiendo la primera, que se llama El odio, o sea, vamos, el título tentativo, pero me gusta mucho, El odio de Dios sobre la tierra se llama. Y es parte de la muerte de Zaragoza, de Ignacio Zaragoza, y es el inicio de Hilario Alegría, ¿no? O sea, sus inicios y cómo se encuentra con un villano ahí que trata de matar a Benito Juárez y cómo se involucra en todo esto y cómo ya se convierte en el guardaespaldas de Benito Juárez, porque en Habsburgo justamente, como tú bien lo dices, él es uno de los guardaespaldas de don Benito Juárez. Y ya en esta novela, ya es
O sea, él ya sufre una serie de cosas, se convierte primero en el guardaespaldas de Benito Juárez, después se vuelve sacerdote en la tercera novela, que aún no tiene título pero ya tiene trama, y se convierte como en el investigador de lo paranormal de Porfirio Díaz. O sea, él es el que anda buscando, o sea, él es el que anda encontrando tanto las reliquias del porfiriato, las reliquias que están a lo largo y a lo ancho del país, como desentrañando estos casos que no pueden ser explicados únicamente por la razón y el positivismo, ¿no? Estos lados B de la historia. Entonces, justamente Los Mil Ojos de la Selva es, pues ahora sí que ya cuando es un anciano, pues un anciano sacerdote, y se tiene que enfrentar a este demonio que trata de salir de la prisión de la selva. Sí, es casi 40 años después, ¿no? de los eventos de Habsburgo, cuando muere Maximiliano, obviamente, que eso es a lo que me refería, ¿no? Obviamente, un maestro de historia te va a decir, ¿qué? Bueno, pero es que nadie sabe qué pasó esa noche, ¿no? O sea, obviamente no había un cronista dentro de la tumba del mausoleo donde está el cadáver de Maximiliano para decirnos qué pasó, qué no pasó. Entonces, de alguna manera no estás contradiciendo nada. Ahora, a mí me gustaría añadir, antes de que nos corran de aquí, este libro está tremendamente bien escrito, porque asumo que muchas personas creen que si es un libro de género, de fantasía, de terror, pues a veces el escritor está interesado en contar su historia y nada más, pero no, aquí la prosa me parece una prosa muy trabajada. Cuando estás describiendo la jungla, el viaje a través de la jungla, no solo visualmente, sino los olores, los ruidos, el canto de las cigarras todo el tiempo constante, los rugidos de los jaguares, etcétera, etcétera, los simios haciendo el escándalo, es tan inmersivo la prosa, o sea, digno de Joseph Conrad, ¿no? Cuando están en el corazón de las tinieblas adentrándose en este río interminable, pues algo aquí ocurre, ¿no? Entonces me parece que es algo que se debería recalcar, porque de nuevo, existe este prejuicio, yo lo entiendo hasta cierto punto, si les empiezo a vender el libro como novela de terror cósmico, Lovecraftiano, ok, ocurre en México lo que tú quieras, pero la prosa es como que lo de menos, ¿no? No, creo que aquí lo que se nota que no solo la trama está bien pensada, sino que tardó, y no me sorprende que me digas que desde la pandemia lo estás escribiendo este libro y 5 años después nos está llegando a nuestros ojos, a nuestras manos en este momento, porque se nota que está muy, muy trabajado. La verdad, yo estoy en vida de la buena, hay unos pasajes que sí me admiraron, la verdad. Y bueno, rápidamente para terminar, a mí me gustó mucho esta edición que tienen aquí. Y no lo digo nada más porque esté Mauricio y Liliana aquí con nosotros, porque existen 2 ediciones de esta novela, ¿no? Supongo la oficial, sí, y esta en Nitro Press, y con el debido respeto no me quiero meter en problemas porque algún día me gustaría ganarme el premio, pero me gustó mucho más esta edición porque me mostraste la otra edición, es una portada bastante genérica de alguna manera. A ver, obviamente, no juzguen un libro por la portada, por amor a Dios, no sean superficiales como yo, pero a mí, yo aprecio este detalle cuando los libros como producto físico son bonitos, valga la redundancia. Yo como lector y como coleccionista hasta cierto punto, pues me gusta tener libros bonitos. Entonces, yo te soy honesto, tengo este libro, no el otro, no la edición esta que me decías también. Qué bueno que existe la edición oficial, pero esta para mí es la bonita. No sé quién es el artista que hizo la portada, pero me encantó la maquetación. Todos los libros que hacen en Nitro creo que están muy bien trabajados, se nota que es una labor de amor, más que nada, porque te das cuenta, editoriales grandes como Random y Planeta, ya vengo como abuelito a quejarme como siempre, pues son ediciones muy, muy similares, ¿no? Las portadas son genéricas, es difícil acordarse, distinguir una de la siguiente, el plástico que usan para las portadas son todas idénticas, el papel es medio deleznable. Entonces la verdad aquí el trabajo que hacen Mauricio y Liliana es un producto muy, muy atractivo. Entonces pues yo le recomendaría, no porque estén aquí, porque sea mi amigo Mar, sino yo sí recomendaría honestamente que compre este libro. Creo que se van a llevar una grata sorpresa. De nuevo, si es una historia de horror cósmico, es un relato histórico de nuestro pasado que mucha gente conoce, pero creo que de alguna manera van a encontrar algo, hay algo para todos los lectores en este libro. Entonces creo yo que, de nuevo, si no son lectores clavados del género, creo que se van a llevar una agradable sorpresa. Ya lo pueden dar las gracias. No sé si tengas tú un último comentario o si hay algún comentario en el público, alguna pregunta. No, pues nada más, agradecerte mucho tus comentarios, tu lectura, mi querido Armando, el privilegio también de que me hayas presentado, agradecer por supuesto a Mau, a Lilia, pues por haberme dado la oportunidad nuevamente de formar parte de su catálogo,
de también, o sea, de también demostrar este amor por la edición, que yo también quedé muy contento. La cuestión de que haya dos ediciones tiene que ver con una cuestión relacionada con las bases del premio. El IMBAL requería su propia edición, pero nosotros peleamos porque también Nitro participara, y ahí pues se tuvieron que hacer dos ediciones, porque pues una es la línea gráfica que maneja el IMBAL, la otra es la línea gráfica que maneja Nitro con sus colecciones. Entonces se hicieron dos publicaciones, dos diferentes ediciones que tienen exactamente el mismo texto, pero que bueno, pues vienen con distinto formato. Ahora sí que soy afortunado de que tengo dos libros en uno, como dos veces perverso fracasado. Y pues muchísimas gracias por su asistencia. Siempre es un placer verlos por aquí, siempre es un placer hablar de nuestro amor y respeto por los libros, por la literatura, por lo cósmico, por el género y por la amistad. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta los asistentes, si no, para cerrar la presentación. No, bueno, entonces... Gracias por su asistencia.